Damas y caballeros, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta tarde de ASA Webinar, donde estaremos tratando el tema de la administración y gestión de emergencias y desastres, su evolución y avances. En la tarde de hoy nos va a estar acompañando el licenciado consultor en gerencia de administración de emergencias, Camilo Olivieri. Antes de presentarles a nuestro ponente y nuestro moderador, vamos a ver un video de nuestra organización en el cual vamos a estar representando allí quiénes somos y qué hacemos como organización. ASA Internacional, Departamento Certificador Autorizado SFFMA. ¿Quiénes somos? ASA, Departamento SFFMA, División Internacional de ASA, Compañía Anónima. Somos una empresa líder en el mercado con desarrollos en seguridad industrial, manejo de riesgo y control de emergencias. Trabajamos programas de formación, certificación y calificación profesional en modalidad presencial y en línea, avalados por la Asociación Estatal de Bomberos y Jefes de Bomberos de Texas, de acuerdo a las necesidades de su organización, empresa, brigada, departamento de bomberos o primeros respondedores. ¿Qué hacemos? Brindamos formación en las áreas de brigadas de emergencia, soporte básico y avanzado de vida, extinción de incendios, rescate, materiales peligrosos y administración de emergencias, todos en sus diferentes niveles de estandarización de acuerdo a las normas NFPA. ¿Dónde estamos? Nuestra organización tiene base comercial operativa en 8 países de América Latina, donde hemos desarrollado actividades formativas en el marco de la acreditación de competencias profesionales, utilizando como estándares de aplicación los códigos que la NFPA establece. ASA Internacional, Departamento Certificador Autorizado SFFMA. Donde estar preparados siempre marcará la diferencia. Así es, ASA Departamento SFMA, eso somos nosotros, y una vez ya presentados vamos a repasar de inmediato algunas normas básicas para el desarrollo de este webinar, de este evento. Vamos a mantener los micrófonos de todos los participantes, de todos los asistentes cerrados, de manera tal de poder hacer un mejor desarrollo de la sesión y evitar interrupciones, solapamiento de audio y cosas de este estilo. También vamos a estar pendientes de nuestro chat, en el cual ustedes van a poder realizar todas las preguntas que vayan surgiendo a medida que se vaya desarrollando la sesión. ¿Okay? De todas maneras, al final del evento también tendremos una ronda de preguntas y respuestas con las cuales nuestro amigo Camilo estará gustoso de contestarle. Vamos antes a hablar un poco de Camilo. Camilo posee más de 25 años de experiencia combinada, dirigiendo, planificando y administrando personal y proyectos relacionados a la preparación y respuesta a emergencias. Camilo también tiene experiencia en administración y manejo de crisis, salud e higiene ocupacional, entrenamiento y educación de adultos. Camilo ha participado en numerosas respuestas a desastres naturales y tecnológicos, epidemias, incidentes por materiales peligrosos, derrames de hidrocarburos, tanto en el campo como en roles de comando y Estado Mayor. Su servicio público incluye más de 15 años como bombero, paramédico, especialista en materiales peligrosos y especialista en rescate, en las filas de departamentos municipales e industriales, así como más de 15 años como instructor en temas de respuesta a emergencias para la Universidad de Texas A&M. Adicionalmente, más de 10 años de servicio militar combinado como especialista militar en gerencia y administración de emergencias, actual oficial auxiliar de distrito del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Camilo es miembro activo del Comité de Certificación Profesional de la Asociación Internacional de Gerentes de Emergencia y de la Asociación de Gerentes de Emergencia del Estado de Texas. Bien, una vez ya conocido el currículum amplio de nuestro amigo Camilo, vamos a presentar también a quien actualmente es el presidente del Comité Internacional de la Asociación de Bomberos y Jefes de Bomberos de Texas. En paralelo, el director de ASA SFMA Internacional y presidente de ASA. Los dejo con el señor Félix Carrillo. Buenas tardes para todos. Gracias, Jesús. Bueno, Camilo, bienvenido.
igualmente a todos los presentes. Estamos aquí en una tarde de amigos, como decimos siempre, porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos los que estamos en la mesa. Vamos a hablar de la evaluación de los cambios de la administración y la gestión de emergencias y desastres. En principio, vamos a trabajar un tema, vamos a conversar con Camilo. Camilo es amigo de muchas batallas, como decimos en el mundo bomberil. Con Camilo nos conocemos hace muchísimos años, desde que era bombero universitario en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela. Nuestros pininos, como decía por ahí Jacinto Noel, un amigo en común, comenzaron en San Bernardino hace muchísimos años cuando trabajábamos el tema de materiales peligrosos. Hoy por hoy Camilo hace vida en Estados Unidos, específicamente en Houston. Y bueno, nos va a acompañar esta tarde a hablar un poco de la gestión y de cómo va la evolución de estos sistemas administrativos hoy por hoy. Camilo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Esta es tu casa y te damos el pase. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Me parece que esta conversación la hemos tenido montones de veces en nuestros encuentros anuales, cada vez que ustedes vienen para acá, para Texas. Siempre aprovechamos la oportunidad de conversar un poco sobre las nuevas cosas que estamos viendo, tanto aquí como las nuevas experiencias allá afuera. Quería hablar un poco sobre la forma en la que voy a presentar el material. Es esencialmente hablar sobre las experiencias en administración, gestión de emergencias y respuesta a desastres que hemos visto acá en Texas como una de las áreas que tienen mayor experiencia por mayor exposición a desastres naturales y tecnológicos dentro de los Estados Unidos. Tómenlo desde el punto de vista de estas son lecciones que hemos aprendido nosotros a través de nuestra buena o mala suerte de estar geográficamente posicionados en una condición interesante de afluencia de gran cantidad de riesgos y peligros, y donde el proceso de gestión y administración de emergencias es un proceso extraordinariamente dinámico. Durante mis últimos 20 años de respuesta han sido basados acá directamente en Houston, Texas, trabajando principalmente en el sector privado con apoyo al sector público y a entidades voluntarias, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Entonces quería mostrar un poco de nuestra experiencia, nuestras lecciones y cómo veo, ya desde mi punto de vista personal, la tendencia dentro del mundo de gestión y administración de emergencias. Entonces, creo que podemos empezar entonces con la presentación, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a compartir y mientras vas compartiendo, vamos compartiendo. Definitivamente lo que tú comentas es una realidad. Esto es algo que hemos hablado muchísimas veces y cada año buscamos un nuevo tema, qué hay de nuevo, qué ha pasado, cómo hemos evolucionado y definitivamente es el momento de hacerlo un poco más amplio, pues, porque mucha más gente tenga acceso a esta información y de alguna manera podamos avanzar en el tema. Por supuesto. Excelente. Para los participantes que están allí compartiendo y viendo, por favor, si a algo les llama la atención, tienen algún tipo de pregunta donde quisiera que expandiera un poco más, déjenme saber. Félix y Harry van entonces a hacerse cargo de moderar un poco las preguntas. Entonces, si no, al final de todas maneras vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. ¿Okay? Seguro. Así va a ser. Excelente. Entonces, como bien sabemos, déjame ver acá. Como bien sabemos, aquí estamos. La figura que hemos visto siempre, o desde hace unos 15 o 20 años para acá, dentro del ciclo del desastre, es un proceso continuo que mezcla preparación, que sea la parte de entrenamiento y desarrollo de capacidades del personal, mitigación, que sería la mejoría de condiciones de infraestructura,
activados a través de el momento del impacto de una emergencia o desastre o un incidente. Pasa a la fase de respuesta, donde se difumina hacia la recuperación y luego volvemos a entrar a ese ciclo de mitigación y preparación. Ese es el famoso ciclo del desastre. Lo vemos que es donde ninguna de las áreas está claramente definida en cuanto a dónde termina una y dónde empieza la otra. El único momento donde sabemos que hay un punto específico muy particular en cuanto al tiempo que está claramente definido es el momento del impacto. Y sin embargo, pudiésemos decir que hay quienes dicen que el momento del impacto es donde empieza la respuesta. Hemos visto que realmente la respuesta puede empezar incluso antes del impacto. En cierto tipo de emergencias, como por ejemplo con huracanes o condiciones meteorológicas severas, podemos tener a través de nuestra preparación y proceso de diagnóstico y preparación previa, podemos preactivar recursos más cercanos hacia la zona del impacto y tener una pre-respuesta preparada en el sitio. Entonces, basado en esto, he querido separar un poco o hablar un poco sobre las fases principalmente de preparación y de respuesta en cuanto a lo que vamos a tocar hoy o lo que vamos a estar conversando hoy. Voy a hablar muy poco sobre la parte de mitigación porque corresponde más a los elementos de mejoría de infraestructura en cuanto a estructura y planta física de ciertas condiciones y estructuras. Al igual voy a hablar muy poco de la fase de recuperación. En la fase de recuperación tiene que ver un poco con la parte de limpieza y reconstrucción y preparación para la fase de mitigación. Una vez que la condición de respuesta, de respuesta primaria haya pasado. Entonces vamos a enfocarnos mucho más a la parte de preparación y en la fase de respuesta en cuanto a las lecciones que se han aprendido en estos dos parámetros. ¿Está bien? Excelente, Camilo, excelente. Te escuchamos con atención. Bueno, no podemos hablar de administración y gestión de emergencias sin hablar un poquito del sistema de comando de incidentes. El proceso del sistema de comando de incidentes, todos estamos, los que hemos estado metidos en respuesta desde hace un tiempo, estamos al tanto de que corresponde a un sistema organizado, escalable, flexible, que se adapta a cualquier tipo de emergencia. La gran lección que quería mencionar en cuanto a este punto es que nada está escrito. En la fase del sistema de comando de incidentes hay muchos cambios que han estado ocurriendo. Sé que en América Latina la figura que se usa o que se ha usado para capacitación de personal de respuesta ha sido por USAID, el curso de comando unificado o sistema de comando de incidentes del sistema USAID. Sin embargo, los manuales y la mayoría de los conceptos no han evolucionado, no han cambiado desde los años 90, desde mediados de los años 90, a pesar de que acá en los Estados Unidos han habido una serie de cambios en cuanto a la aplicación y un poco la figura estandarizada del sistema de comando de incidentes a una figura mucho más allá de combate de incendios o de la figura del sistema de comando de incidentes para sistemas municipales. Actualmente el sistema de comando de incidentes se utiliza como un sistema unificado, estándar a nivel nacional, que se utiliza para todo tipo de riesgos. De hecho, durante la respuesta actual de COVID, estamos trabajando bajo un sistema de comando unificado, integrado con todos los organismos que estamos respondiendo a este gran incidente. Entonces, ese era el punto más importante que quería recordar, que también existe una cierta diferencia entre la aplicación del sistema de comando de incidente en escena con el sistema de comando de incidente desde un punto de vista más gerencial, más de infraestructura, más de soporte administrativo,
que es la figura de integración entre el sistema de comando de incidente y los famosos COE, los Centros de Operaciones de Emergencia. De hecho, la nueva tendencia que existe es cambiar el nombre o identificar que existen 2 o 3 diferentes tipos de, conceptualmente hablando, de centros de comando de operaciones. Hay quienes los llaman centro de comando de operaciones, hay otros que los llaman centros de gerencia o administración de operaciones, y hay quienes los llaman centros de integración multiagencial. La forma en la que está, de hecho, el estado de Texas, en la forma en la que maneja el sistema estatal a nivel del estado como tal, es un sistema de integración multiagencial. Lo que se hace es en el centro de comando del estado, los diferentes organismos del estado y algunos socios de respuesta desde el punto de vista privado se integran para la toma de decisiones en un solo lugar, o como lo estamos haciendo actualmente a través de sistemas remotos. A través de Internet estamos utilizando sistemas de compartimiento de información donde podemos estar trabajando. De hecho, yo estoy trabajando en apoyo en algunas funciones para guardacostas desde mi casa sin necesidad de salir o llegar al centro de comando. Esta función remota la hemos estado probando desde hace unos 3 o 4 años, donde algunas funciones especializadas de compartimiento de información pueden estar manejando información desde áreas remotas sin necesidad de estar físicamente en un centro de comando en escena o un centro de control de operaciones. Entonces, forma parte de esa integración de la que vamos a hablar más adelante, que es el centro de coordinación e información e integración entre sector público y sector privado. Mi punto principal que quiero traer en cuanto a esta lámina en particular es que recordemos que el Centro de Operaciones de Emergencia o el Centro de Integración multiagencial, como lo quieran llamar, las funciones que tienen estos organismos externos de apoyo logístico y apoyo gerencial está principalmente en darle apoyo a las necesidades que estén en escena. El sistema de comando de incidente o el comandante en escena es quien va a dirigir la parte operativa. Desde los centros de operaciones, lo que realmente hacemos es manejar la parte política, la parte de apoyar la parte de toma de decisiones desde el punto de vista legal, apoyar la parte de planificación y de administración de recursos. Entonces, de nuevo, administración de recursos, apoyo en el manejo y administración de información desde el punto de vista de información pública y de toma de decisiones desde el punto de vista político, esos son los roles principales que vamos a tener en un centro de operaciones de emergencia o un centro de integración multiagencial. Todo eso es para apoyar las funciones que se estén desarrollando desde el punto de vista operativo en la escena o en el campo. Es muy raro que estemos tomando decisiones tácticas o decisiones operativas en un COE o en un centro de operaciones de comando, que no sean directamente relacionadas a la escena. Sé que esta área puede crear un poco de conflicto con los conceptos que manejamos en otros lugares. Sin embargo, la función del COE no es decirle al comandante de incidente qué tiene que hacer ni cómo tiene que hacerlo. Está más bien la función del comando de operaciones de emergencia, está en facilitar el proceso de planificación y manejo de recursos, así como el manejo de información para que el comandante en escena tenga que no tenga que distraerse con esos factores durante la respuesta. Espero que quede un poquito claro allí esa parte, ¿no? Si vamos a la parte de planificación y preparación, FEMA durante los últimos 16, 17 años ha estado evolucionando en el proceso delineando mejor los procesos de formación y capacitación. La base principal que tenemos ahora está para demostrar, déjame reubicar,
el foco principal en cuanto a la parte de preparación está en la capacitación y desarrollo de capacidades. ¿Cómo podemos demostrar o evaluar el desarrollo de capacidades? Es a través de ejercicios. Entonces, los procesos de capacitación del personal de respuesta o del personal de administración y gestión de emergencias está dado de una forma escalonada. Vamos a ir entrenando a la gente a través de seminarios, cuando presentamos información nueva, luego a través de grupos de trabajo, cuando queremos empezar a desarrollar destrezas con la creación final de algún producto que se pueda compartir, por ejemplo, un plan de acción del incidente o el desarrollo de pequeños planes tácticos. Luego probamos esos planes en juegos de mesa o a nivel de juegos, para luego ir a lo que se llaman las fases de entrenamiento basada en operaciones, que serían los ejercicios. O sea, hay 3 niveles de ejercicios. Están los que llamamos drills, que son ejercicios muy puntuales para demostrar una capacidad en particular. Los ejercicios funcionales tienen que ver más con la integración de diversos recursos o con diversas capacidades. Y tenemos los ejercicios a gran escala, que sería un ejercicio de activación completa con movilización de recursos de diversas agencias, donde se juega con un escenario a gran escala. La intención de esta formación progresiva es en ir desarrollando capacidades e ir ajustando el desarrollo de esas capacidades y los procesos de planificación de manera progresiva, para que al momento de llegar a un ejercicio de gran escala sea un proceso de hecho, varios años antes de que una jurisdicción o un área operacional tenga la capacidad de probar sus capacidades regionales con un ejercicio funcional a gran escala. Lo que generalmente desarrollamos son ejercicios puntuales, los drills, o los ejercicios funcionales de una organización o de una especialidad aisladamente. Luego hacemos ejercicios que sean un poco más combinados, donde haya más interacción, y finalmente se puede escalar. Una vez que demostramos que hay éxito en el proceso de planificación, se puede subir al ejercicio a gran escala. Entonces, todo este proceso está dado a través del ciclo que FEMA acá denomina HSEP, o Homeland Security Exercise and Evaluation Program, el programa de evaluación de ejercicios de seguridad patria. La versión más reciente acaba de salir en febrero de este año. Todavía estamos en el proceso de capacitación de los facilitadores dentro de este proceso, y es un proceso bien interesante. Tengo la suerte de haber participado en varios de estos procesos en los últimos 12 años, donde la capacidad de probar capacidades de personal de respuesta a diversos niveles es bien interesante. Entonces, la idea de hacer estos ejercicios, de nuevo, no es desarrollar capacidades y probar los planes, evaluar los planes. No estamos evaluando al personal, sino estamos evaluando los planes con los que el personal va a responder. Y la intención de estos ejercicios es encontrar debilidades en los planes, no en el personal, no en buscar culpas de quién lo hizo bien o quién lo hizo mal, ni tampoco es demostrar qué buenos somos. Si hacemos un ejercicio donde todos los objetivos son cumplidos exitosamente, algo hicimos mal. Que la idea o la intención y el objetivo detrás de un ejercicio es encontrar esas debilidades en los planes. Entonces, parte de estos programas vienen también dentro del sector público. Se utilizan mucho los HSEP, los Homeland Security Exercises. Dentro del sector privado, particularmente dentro del sector privado de energía, gas, petróleo, hidrocarburos, petroquímicos, existe un marco legal llamado NPREP, sería el Plan de National Preparedness Response and Exercise Program, el Programa Nacional de Preparación y Respuesta a Emergencias, que es una de las pocas leyes muy interesantes donde varias agencias gubernamentales con jurisdicción sobre respuesta se unieron y trabajaron conjuntamente en un solo documento que todos comparten. Entonces,
guardacostas que tiene jurisdicción sobre derrames en agua. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA, que tiene la jurisdicción sobre custodia de protección ambiental y derrames en tierra. BSEE, que es el Buró de Regulación de Seguridad y Ambiente, que fue un área jurisdiccional, una agencia jurisdiccional creada después del derrame de BP, del derrame del Golfo, cuando nos dimos cuenta que existía un vacío jurisdiccional en cuanto a quién hacía cumplir legislaciones de higiene, salud y ambiente desde el punto de vista de producción petrolera. Entonces, BSEE fue creada, el Buró de Seguridad y Protección Ambiental. Entonces, estas tres agencias, junto con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, quien se encarga de regular todo lo que es la parte de transportación de mercancías y materiales peligrosos, tanto en aire, tierra, como en parte en agua también, pero también maneja toda la parte de tuberías, ductos y transporte en tierra de esa manera. Las cuatro agencias combinaron sus esfuerzos en exigir y aclarar las exigencias de capacitación y preparación para las compañías que producen, exploran, almacenan y transportan mercancías peligrosas, donde tienen que, por ley, bajo esta ley, demostrar capacidades. Y las capacidades tienen que ser demostradas cada 3 años con un ejercicio funcional, demostrando con sus planes, que deben ser también preaprobados por alguna de estas agencias, de capacidad de responder al peor derrame posible que puedan tener en esa instalación o facilidad. Si es una plataforma de perforación, entonces, ¿cuál es la peor fuga que pueden tener desde ese pozo? Si es un área de almacenamiento, ¿cuál es el peor derrame que pueden tener desde esos tanques de almacenamiento? Si es y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es un programa de multicapas en cuanto a la redundancia, protección y planificación, y mucho trabajo para nosotros desde el punto de vista de administración y gestión de emergencia. Uno es la planificación y la preparación del plan de respuesta a emergencia, que debe ser específico para cada facilidad, cada instalación. Hay ciertas condiciones, por ejemplo, para plataformas costa afuera, donde se permite que un operador, una compañía operadora que tenga varias plataformas puedan combinar los planes de respuesta dentro de las mismas zonas geográficas, que compartan recursos, pueden tener el mismo plan, especificando en ciertas secciones cuáles son las capacidades para cada instalación en particular. Entonces, ese plan tiene que ser presentado y aprobado ante la agencia con jurisdicción en ese caso. En caso de plataformas es BSEE, en caso de tuberías o ductos es DOT, en caso de almacenamiento en tierra es la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, y cualquier cosa que impacte el agua o tenga potencial de impactar el agua, aguas navegables, entonces cae bajo jurisdicción de guardacostas. El plan de respuesta a emergencia tiene que ser aprobado por ese ente jurisdiccional, y ese ente jurisdiccional entonces puede pedir a esa compañía, a ese operador, que demuestre capacidades. La compañía puede hacerlo a través de los RAIs o los ejercicios remotos de acceso y consulta. Ese es un ejercicio simple de comunicación. El operador tiene que demostrar que tiene la capacidad de comunicarse con los organismos de respuesta que están identificados dentro del plan. Es decir, tiene que, de hecho, levantar el teléfono, llamar y confirmar que existe la capacidad de notificación. El segundo tipo de ejercicio son los de IMT, los Incident Management Teams. Son los ejercicios para el equipo de comando de incidentes o de gerencia de incidentes, donde la mayoría de las operadoras utilizan equipos de manejo de incidentes privados. O sea, hay compañías dentro de los Estados Unidos que se especializan en este tipo de servicio,
con especialistas en administración y gestión de emergencias, especialistas en comando de incidentes, en comando de operaciones, especializados en ese subsector de energía, es decir, equipos especializados en gerencia de derrames de petróleo o derrames de químicos, en control de pozos, etcétera, etcétera, donde se nos da, este es uno cada año que tenemos que hacer por cada operadora. Cada operadora tiene que hacer una demostración de que puede activar su equipo, especialmente si es un equipo remoto, un equipo privado, de que puede, uno, activar al equipo, dos, el equipo puede responder, tres, el equipo puede producir y gerenciar con los recursos y condiciones dadas bajo el escenario. Hay una serie de parámetros que deben demostrar, deben tener capacidad de demostrar notificación a las diferentes agencias, deben tener capacidad de comunicación, capacidad de gerenciar, capacidad de demostrar, capacidades de elaborar planes de respuesta a incidentes, capacidad de movilizar recursos incluso. Entonces, todos esos procesos están dados bajo el escenario. Y el último, que es el último tipo de ejercicio que está mencionado en esta lista, son los GUI. Los GUI son los que todos los tenemos el horror. El año pasado nos hicieron 14 GUIs durante todo el año. Estos son ejercicios donde guardacostas o BESI o una de las agencias reguladoras sencillamente se aparece en tu oficina. Hey, aquí estamos, queremos hacer un ejercicio de activación, demuestre que puede activar los recursos para un derrame en esta instalación. Y es un ejercicio en tiempo real, activando recursos en tiempo real, donde se hace la verificación de todo lo que dice el plan. Si el plan dice que tú vas a poder movilizar recursos y tenerlos en escena en 2 horas, tú vas a activar recursos y esos recursos deben estar en escena en 2 horas. Si no, tu plan necesita corrección. Si tu equipo de respuesta llega en 4 horas, bueno, entonces tienes que hacer la corrección de que tu contratista o tu equipo, tus recursos no están siendo identificados de forma adecuada. Entonces, eso es lo que están buscando con este tipo de ejercicios. El año pasado, como les dije, en 2019, hicimos una de las compañías con las que yo trabajaba en ese momento, hicimos 14 GUIs durante todo el año. Y hicimos un total de 84 ejercicios programados para equipos de gestión de administración de derrames. Sí, esto es un servicio que acá es bastante interesante, digamos. Camilo, disculpa que te interrumpa. Hay una pregunta interesante de una compañera que dice Caribe 5 y habla con relación a la asocio con lo de los GUI, porque ella manifiesta, o él, y disculpe que no sé si es hombre o mujer, que en el caso de los derrames de petróleo y que causan daños a la fauna y a la flora, o sea, ¿qué organización es la responsable de sancionar, en el caso de Estados Unidos, que es donde estás tú ahorita, o desde el punto de vista internacional, a esas empresas que incurren en ese tipo de situaciones? El proceso de sanción es interesante, ¿okay? Y de legislación. Hay, como les mencioné antes, en MPREP maneja la parte de preparación. Sin embargo, identifica cuáles son las diferentes agencias que van a encargarse luego de la parte de regulación y de penalización. Entonces, vas a tener la Agencia de Protección Ambiental, que va a tener prioridad. Va a tener prioridad. Eso no quiere decir que va a ser la única que puede sancionar. Va a tener la prioridad de sancionar cuando son derrames en tierra, guardacostas cuando es impacto en aguas navegables, BESI si es una instalación costa afuera, y Departamento de Transporte si es en un sistema de transporte tipo tubería o ferrocarril, principalmente. Entonces, si además de las sanciones ambientales hay fallas de, por ejemplo, polución al aire, entonces ahí entra protección ambiental, la EPA, y puede hacer sanciones a través de fallas en este sistema, en esta legislación, así como en otras legislaciones que pueden aplicarse, como la ley de aguas limpias, la ley de aire limpio, o alguna otra, dependiendo de cómo haya sido la respuesta.
Algo interesante es que MPREP, entre otras cosas, establece la obligatoriedad de respuesta de cualquier incidente, conocido o no la fuente. Si es cualquier tipo de derrame que haga una mancha, que haga una mancha sobre el agua, que cree descoloración en el agua, eso tiene que ser reportado, sea tuyo o no. Si no era tuyo y tú lo reportaste, ok, hay un proceso dentro de guardacostas para manejar, tener prioridad en cuanto a la coordinación y responsabilidad financiera cuando no se sabe quién es el causante. Pero si tú sabías de tu derrame y no lo reportaste, ahí entra entonces otra parte de responsabilidad civil. Excelente. Perfecto. Creo que queda contestada la pregunta y para la amiga que estaba allí con esa inquietud. Seguimos adelante entonces con el tema. Sí, esa parte de legislación es bien interesante y bien compleja. Si nos vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Deepwater Horizon, una de las cosas que los reguladores ven es tu intención de responder. Si tú demuestras intención de responder y capacidad de responder, la penalidad disminuye. Si tú no sabes, si tú te omites, mira, no sé si es mío, no quiero responder hasta que no me digas que es mío. O sea, ahí viene entonces la parte de que guardacostas va a empezar a responder, va a traer todos los juguetes que ellos quieren. Ya al tú decir, no sé si es mío, no quiero responder, no quiero asumir la responsabilidad, al tú no asumir la responsabilidad, asumes que alguien más la va a tomar. Si se descubre durante investigación que ese derrame fue tuyo, entonces todos los gastos que fueron manejados o ordenados por el regulador, tú los vas a incurrir, no solamente que los vas a incurrir tú, sino 3 veces como multa, además de las multas penales. Ok. Es un proceso bien interesante. Bueno, Okay. toca correrle a eso por delante para no... Claro. Entonces, no por eso es que viene la parte interesante, que mucha gente de otros países, cuando conversamos esta parte de la responsabilidad legal y de cómo se hace la penalización, conversamos mucho de que, pero ¿por qué los gringos quieren decir que ellos fueron los que causaron el derrame? ¿Por qué no lo tapan? Porque sale mucho más barato asumir la responsabilidad temprano y tú mantener control sobre la respuesta, a decir, yo no fui, cuando sabes que fuiste tú y que luego se descubre que fuiste tú, porque va a ser todo lo que guardacostas quería traer para responder, que va a ser cualquier cosa, más 3 veces la penalización. O sea, con todos esos gastos incurridos, 3 veces. Lo multiplican por 3 y esa es la multa. En otros países es mucho más barato pagar la multa porque ya está establecida por unidades financieras. Por ejemplo, respondimos hace un par de años a un derrame en Angola y la compañía decía, es más fácil pagar la multa que nos cuesta 5 unidades tributarias, que ya está estipulado cuánto es una unidad tributaria, nos costaba $25,000 a responder a la limpieza, que puede ser cualquier cosa. Porque llega el otro parámetro de, ok, y esto siempre nos trae conflicto, incluso aquí, es en hasta dónde limpiamos. ¿Qué tan limpio es limpio? O sea, ¿cuál es ese momento en que tú dices, ok, la respuesta terminó? Sí. Eso es bien interesante desde el punto de vista de hasta dónde llegas con los costos que tienes que cubrir como agente responsable. En los Estados Unidos es mucho más claro de que si tú mantienes responsabilidad, si tú dices, coño, no sé si es mío, pero déjame responder como si fuese mío, yo aún tengo cierta responsabilidad sobre qué me van a traer para limpiar, o qué se me está exigiendo para que yo limpie. Por lo menos formo parte del comando unificado. En el momento en que yo digo, yo no fui, ok, entonces no tienes ni voz ni voto en el momento de hacer comando unificado. Y es algo simple. Ok, excelente. Vi que por ahí hay una manito levantada. La persona que quería hacer la pregunta puede abrir el micrófono y preguntar directamente a Camilo. Ok, el tiempo determina la sanción
el tiempo que tenga en disposición la comisión que esté en el momento del derrame, determina el tiempo, la sanción, es decir, sería la multa más extensiva en el caso de que no se apliegue uno en activarse en el derrame. No entiendo bien la pregunta. Tú estás hablando del tiempo de respuesta, o sea, de tu tiempo desde que te enteras que existe el derrame hasta el momento de tu tener recursos en escena. Sí, eso equivale a la capacidad de la multa, es decir, si la multa aumenta al tiempo de respuesta. Está incluido dentro del proceso de las cosas que ellos consideran. Hay una doble parte allí. Uno es del tiempo desde que sabes que hay un derrame, desde que sabes que hay un derrame, no de que el derrame es tuyo. O sea, desde el momento en que hay conocimiento de una emergencia que está produciendo un impacto ambiental, desde ese momento hasta que tú notificas a los agentes broma, se me olvidó el español. Desde el momento se me fue competente. Desde el momento en que sabes la existencia del derrame hasta que notificas a las autoridades, hay un cierto periodo de tiempo. Aquí, basado en cuál estado estás, Luisiana, por ejemplo, pide media hora. Texas pide 1 hora. Si el derrame impacta agua. Entonces, esos parámetros de tiempo están estipulados dentro del proceso de multa. Si tú excedes el tiempo mínimo que está estipulado en la ley, obviamente la multa va a ser mayor. Y luego viene la parte de, ok, dijiste que tenías un derrame, ok, los tiempos prudenciales que establece tu plan son estos. Vamos a medir a ver si es cierto que tus equipos de respuesta estuvieron allí dentro de esos tiempos, dentro de esos parámetros de tiempo que tú mismo dijiste. ¿Tiene sentido? Sí, definitivamente. Sí, la respuesta está muy concreta. Ok, gracias. Ok, seguimos porque, bueno, una de las cosas que también quería mencionar en esta lámina, la foto de arriba es en un ejercicio. Camilo, perdona. Activa tu micrófono que está cerrado. Ok, quería mencionar que la foto de arriba fue un ejercicio que hicimos el año pasado, organizado y patrocinado por una compañía naviera para probar el plan regional de respuesta de guardacostas. O sea, guardacostas le pide dentro de los comités de ayuda mutua, los famosos comités de ayuda mutua, pide a alguno de sus miembros rotar la evaluación del plan de respuesta, el plan de contingencia regional. Entonces, alguno de los organismos, para ganar puntos, digamos, ganar esos puntitos dorados por allí, dice, ok, yo voy a hacer el ejercicio de derrame este año. Estos son ejercicios que cuestan miles de dólares. Este fue aproximadamente $130,000, aproximadamente, entre personal, transporte, el centro de convenciones que utilizan para movilizar el puesto de comando, más recursos como los que están en la foto de abajo, que fueron movilizados efectivamente. O sea, sabíamos que íbamos a tener ejercicio tal día, pero yo estoy basado en Houston, mi equipo está basado en Houston. De mi equipo estábamos 18 de los de Houston y otras partes de los Estados Unidos que fuimos hasta Fort Lauderdale, hasta Florida, a estar en persona en el ejercicio. El barco que está en la parte de abajo forma parte de una cooperativa que hay varias cooperativas de este tipo a nivel regional. Dentro de la costa del Pacífico hay 4 cooperativas similares. Esta es una de las cooperativas dentro del Golfo de México que tiene este tipo de recursos. Estas cooperativas están conformadas por donaciones de membresía pagadas por las operadoras petroleras
para tener estos equipos disponibles en caso de que ocurra un gran derrame. Entonces, estos recursos los utilizamos o se utilizaron la primera vez que se demostró la necesidad de este tipo de equipos fue con el Exxon Valdez. No existía ninguna organización federal, gubernamental o privada que tuviera recursos de ese tipo para manejar un derrame de esta envergadura. Sin embargo, durante Deepwater Horizon, durante el derrame del Golfo, trabajamos con una gran cantidad de estos recursos de 4 de las diferentes cooperativas. E incluso se crearon 2 cooperativas nuevas que manejan la parte de control de pozo. Cada equipo de control de pozo, cada capuchón de control de pozo es una pieza de $27 millones. Entonces, definitivamente no hay ninguna operadora que tenga su propio capuchón de control de pozo, sino que entre todas en la región ponen una cierta cantidad de dinero, comparten los gastos no solo de diseño y adquisición de estos recursos, sino también de mantenimiento y mantenimiento del personal. Entonces, esto termina siendo como un club, recursos dentro de un club privado, bien caro, pero es mejor tener esta membresía que no tenerla y luego tener un gran derrame. Ok, seguimos. Como les comentaba, el proceso de planificación y de integración, de preparación, es un proceso que parece ser relativamente complejo. Vemos el ciclo de preparación, donde se ve mi cursor por ahí, la flechita. Sí, perfecto, ahí lo visualizamos. Okay. Puedes empezar en cualquier momento, pero sin embargo, cada uno de los pasos tiene integración con los pasos anteriores. El centro de todo el proceso del ciclo de preparación está en la identificación de riesgos, amenazas y peligros. Esa es la base de todo el proceso de planificación para preparación. Tú debes prepararte para los riesgos, amenazas y peligros que estén presentes y que sean posibles dentro de tu área jurisdiccional. Basado en eso, tú vas a crear unas prioridades de preparación. Ok, ¿qué es más posible, más probable que me ocurra en mi área? Ok, entonces tengo que desarrollar más capacidades en esa área. Capacidades desde el punto de vista de destrezas, conocimientos y equipos. Entonces, ahí voy a desarrollar los planes, a organizar y equipar, a entrenar, a hacer el ejercicio. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo con el ejercicio? No estoy demostrando que, qué buenos somos. Estamos demostrando o estamos buscando evaluar y mejorar nuestro plan. Okay. Si estamos fallando en algún punto de ejecución, no es por la ejecución, es por lo que planificamos de cómo íbamos a ejecutar el plan. ¿Tiene sentido? Si algún equipo no desarrolla, no ejecuta funciones, no demuestra capacidades de forma eficiente, es porque algo falló o en la forma en la que estamos planificándolos, o en la que estamos entrenándolos, o en la que estamos equipándolos. No es culpa de la gente. La gente está haciendo lo que nosotros les dijimos que hiciera. ¿Tiene sentido? Esa es la importancia del proceso de preparación basado en identificación de riesgos, análisis de necesidades, análisis de riesgos, vulnerabilidades y peligros para el desarrollo de las capacidades. ¿Tiene sentido? Entonces, todo ese proceso, que es este mismo proceso que estamos hablando acá, es el que está aquí arriba. Entonces, el proceso de preparación se integra dentro del ciclo de ejercicios. Entonces, siempre vamos a estar diseñando y desarrollando planes, conduciendo los ejercicios, haciendo ejercicios, evaluando los ejercicios para luego seguir en el proceso de evaluación del plan como tal. O sea, siempre vamos a estar integrando, debemos estar integrando los planes con ejercitar los planes para ver en qué más podemos mejorar. Desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, puedo decirles con toda base, la perfección no existe. ¿Cuál es el modo en el que tenemos que programarnos? Es ser mejor, un poquito mejor cada día. Un poquito mejor en cada ejercicio. Un poquito mejor en cada experiencia. Pero nunca vamos a llegar a ser perfectos. Y ese es un punto muy, muy importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de preparación y capacitación.
Siempre va a haber alguna forma de hacerlo mejor, hacerlo más seguro, hacerlo más eficiente. ¿Tiene sentido? Ok. Les había mencionado antes que cuando hablamos del ciclo del desastre, hablábamos de prevención, hablamos de mitigación, hablamos de respuesta y hablamos de recuperación. Hay una serie de misiones, que es lo que nos llamamos ahora, esas, lo que antes llamábamos las fases del ciclo del desastre, ahora las llamamos misiones o áreas de misión, donde FEMA ha identificado 32 capacidades básicas que deben desarrollarse en general desde el punto de vista de administración y gestión de emergencias, donde basado en cada área de misión o en cada fase del desastre, vamos a tener en común. Entonces, en todas las fases tenemos que planificar. Me había olvidado mencionar, hay una nueva fase que se incorporó 7 años atrás, llamada protección, que tiene que ver con la parte de protección física, protección de ciberseguridad, antiterrorismo, etcétera, que es un área especializada dentro de administración y gestión de emergencias. Entonces, volvemos a las capacidades comunes. Esta planificación, para todos tenemos que planificar en cómo hacer prevención, protección, mitigación, respuesta y recuperación, en la área de información pública y alertas. ¿Cómo le notificamos a nuestro público, a nuestras comunidades, a la gente a la que servimos, sobre cómo notificarles de que existe un peligro, cómo informarles y cómo mantener la comunicación e información más al día con ellos? Uno de los grandes cambios que ha habido en los últimos años en esta parte es la incorporación del monitoreo de redes sociales. Las redes sociales se han convertido en una gran área de desafío para la correcta administración de información pública. El elemento siguiente sería la parte de coordinación operacional. Cada una de estas áreas de misión tiene un tipo particular de operación que se va a desarrollar. Por ende, la coordinación entre esos agentes y esas organizaciones que van a estar respondiendo tiene que ser preestablecida desde antes y tiene que estar claramente delineada. ¿Cuál es la función de la Cruz Roja? ¿Cuál es la función de bomberos? ¿Cuál es la función de policía? ¿Cuál va a ser la función de la Guardia Nacional? ¿Cuál va a ser la función del Ejército? ¿Cuál va a ser la función de la Fuerza Aérea? ¿Cuál va a ser la función de guardacostas? ¿Cuál va a ser la función de obras públicas? Entonces, cada una tiene una función muy particular en la cual la única forma de ser exitosos en una función de misión ideal, efectiva y eficiente es en la interacción a través de cooperación y colaboración entre cada una de estas agencias, respetando los límites operativos y jurisdiccionales de cada una. Zapatero a sus zapatos. Y bueno, luego hablamos de compartir inteligencia e información, cuando estamos hablando de prevención y protección. Si una agencia sabe de alguna amenaza, es importante que comparta la información con el resto, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas áreas tiene, digamos, una serie de áreas en particular o de información en particular que sería importante desarrollar, y lo más importante, no solo desarrollar un plan. Un plan puede ser extraordinariamente hermoso, pero si es un plan que se mantiene en una biblioteca, no es un plan que va a ser conocido por nadie, es un plan que no va a ser ejecutado. Entonces, los planes tienen que ser diseminados y tienen que ser practicados. De otra manera, no son efectivos. Si seguimos, una de las nuevas áreas que hemos estado conversando desde el punto de vista de administración y gestión de emergencias es lo que llamamos líneas vitales, que es parte de lo que también llamamos infraestructura crítica. Estos son áreas críticas que tienen que ser desarrolladas, fortalecidas, redundantes para poder obtener resiliencia en una comunidad. Si dejamos que alguna de estas áreas no sea resiliente, durante un desastre no vamos a poder hacer que esa comunidad vuelva a ser productiva. O sea, cosas tan simples como seguridad y protección. Esto incluye organismos de respuesta primaria, bomberos, policía, paramédicos, etc. Obviamente, comida, refugio, agua. No estoy hablando de darle casa a la gente, sino
ok, si la gente está en su casa, la gente, los individuos, las comunidades, las familias son responsables de mantener su refugio, su casa, y hacerla lo más resiliente posible. Eso no es responsabilidad del Estado acá. Sin embargo, el hecho de suministrar o mantener las líneas de suministro de comida y de agua y de acceso a las viviendas, eso sí es jurisdicción del sector público. Por ende, si tú puedes tener las casas más bonitas, resistentes a prueba de bombas y a prueba de huracán, pero si no tienes comida, no tienes agua, no tienes luz, no tienes acceso a la infraestructura a través de carreteras o vías, esa gente va a estar aislada. Igualmente con salud y medicina, igualmente con energía, donde incluye no solo luz, sino también gas, sino también combustible para vehículos. Luego el elemento de comunicaciones, transporte, no solo desde el punto de vista aéreo, sino también desde el punto de vista comercial, en cuanto a acceso a suministros y de seguridad de mercancías peligrosas. Ok, pudiésemos tomar un pequeño break aquí, si quieren, un break de 1 minuto para que estiren las piernas, tomar un poquito de agua o hacer alguna pregunta de lo que hemos conversado hasta ahora. Quiero conversar un poco en las próximas 4 láminas sobre los procesos de mejoramiento profesional dentro del área de emergencia y gestión ambiental, como en el caso de las certificaciones profesionales. Si quieren tomar un pequeño break de unos 30 segundos. Perfecto, Camilo. Vamos a aprovechar este break para adelantar una pregunta o un comentario de una persona en el grupo que hablaba cuando hacías la referencia de todo el tipo de riesgo al cual estábamos expuestos, las diferentes líneas de atención. Él hacía un comentario que eso estaba asociado a riesgos urbanos. Hoy por hoy esa es una tendencia que se está haciendo muy famosa en el mundo y que está tomando cuerpo en función de que nosotros comencemos a trabajar los riesgos urbanos de la manera como, o sea, que todas las organizaciones lo manejen por igual, porque no es solo el riesgo de bombero, el riesgo de policía por individual, no, todos estamos inmersos en el mismo riesgo y por ende todos debemos enfocarnos de la misma manera. Si tienes algún comentario con relación a esto. Sí, basado en lo que de hecho, la tendencia que existe es lo que se llama Whole Community Approach, o la aproximación a la comunidad integral. Entonces, suena como que medio hippie, la comunidad holística, pero es eso, ¿no? Que si hay una inundación no va a afectar solamente a los bomberos o no va a afectar solamente a la policía. O sea, va a afectar a la comunidad y la respuesta a la comunidad tiene que ser una respuesta integrada. Todos recordamos eventos o grandes incidentes de alto perfil por motivos de 3 letras, ego, protagonismo. Diferentes organizaciones no quieren trabajar con las otras. Entonces, no, esta es mi respuesta, esta es mi escena. Eso hace que la comunidad pierda confianza en la capacidad de respuesta tanto del sector público como del sector privado. Entonces, esa incorporación dentro del proceso de planificación, de trabajar conjunto desde el proceso de planificación, me parece que es un punto extraordinariamente importante. Sí, pero de hecho, esa tendencia se está arraigando, sobre todo en Latinoamérica y hacia abajo, hacia el continente, porque la gente está buscando pues, cómo organizarse de manera que, como muy bien comentabas tú, el evento no solo afecta a una organización o a un sistema, afecta a todos los sistemas que hacen vida en esa comunidad. Hace unos días hablábamos sobre ese tema con Manuel. ¿Te acuerdas de Manuel Santana? Él estaba él es uno de los que está empujando el tema de los riesgos urbanos y comentábamos eso, pues de la perspectiva que tiene todo el mundo o cómo lo vemos desde cada uno de los organismos. Y pareciera difícil hacerle entender a los otros organismos que es exactamente igual lo que le pasa al otro. Claro. Y que si lo trabajamos en conjunto es menos complicado que trabajarlo por separado.
hay menos duplicidad, hay mucho mayor control, más manejo de recursos. Totalmente. En fin, mejor atención a la ciudadanía. Mencionaste 3 cosas que son extraordinariamente importantes, ¿no? Y todo cae sobre la primera cosa que mencionaste, que es trabajar, resolver un problema juntos se hace mucho más fácil, porque no estamos compitiendo por los recursos. O sea, empecemos que ninguna agencia, ningún organismo tiene todos los recursos que necesitan para responder a una emergencia relativamente de mediana a gran magnitud. No todos tenemos todos los recursos. Por ende, si compartimos los pocos recursos que tenemos, vamos a tener una mayor posibilidad de responder. Ahí es donde viene la parte importante de trabajar conjuntamente para tomar las decisiones de cómo nos repartimos eso. Cómo repartimos esto, cómo compartimos aquello. Mira, tengo nada más 5 camiones de bomberos. Tengo nada más 5 ambulancias para trabajar en esta ciudad. ¿Cómo nos repartimos? Mira, ¿qué áreas tienen prioridad? Entonces ahí viene todo ese proceso de trabajar conjuntamente, hacer planes simples, es hacer los procesos de priorizar y ejecutar. O sea, existen otros procesos de liderazgo bien interesantes que podemos conversar luego. Valga la cuota publicitaria por allí. Podemos conversar luego sobre los procesos de toma de decisiones y liderazgo en emergencias, donde se establece ese proceso de que es extraordinariamente importante desarrollar relaciones con los otros organismos, porque esto nos permite, uno, conocer no solo con quién voy a estar trabajando al momento de que la gran defecada ocurra, no solo nos permite conocer la capacidad, no solo nos permite conocer, uno, a las personas con las que voy a estar trabajando, dos, las capacidades, responsabilidades y limitaciones de los organismos con los que voy a estar trabajando, así como si vamos a estar trabajando juntos en situaciones de alto estrés, tenemos que conocer las personalidades de cada uno de esos actores que van a estar trabajando en la toma de decisiones. En nuestro equipo, en uno de los equipos con los que trabajo con mayor frecuencia acá, fíjate que estoy diciendo uno de los equipos con los que trabajo con mayor frecuencia acá, somos esencialmente las mismas caras. En los últimos 25 años aquí en Houston, en los últimos 20 donde yo he estado involucrado, somos esencialmente las mismas caras en los mismos incidentes. Y esto nos va a ocurrir si nos mantenemos viviendo en la misma jurisdicción durante más de 5 años. Vamos a estar viendo que vamos a ir avanzando en los rangos, lo que quiere decir avanzar en responsabilidades, y vamos a estar jugando y encontrándonos con la misma gente en los mismos incidentes. Y como bien lo decíamos muchas veces cuando tú y yo nos veíamos atrás, 25 años atrás, allá en San Bernardino, o en cualquier emergencia que teníamos con materiales peligrosos, éramos los mismos 8 oficiales respondiendo a las emergencias. Y eventualmente llegábamos al punto de que sabíamos las capacidades de cada quien. Desde aquellos tiempos, no me había dado cuenta lo importante que era desarrollar relaciones hasta hace muy poco. Es extraordinariamente importante desarrollar esas relaciones personales, porque ahora yo sé que si tengo un incidente de tal tipo, entre los 5, 8, 10 tipos que yo conozco que tienen el mayor nivel de capacidad de conocimientos en materiales peligrosos, yo sé que, ok, este se molesta cuando es un derrame en agua, aquel no sabe nadar, a este le gusta más esto. Por ejemplo, y nos ha pasado con más de una oportunidad donde tú me llamas en medio de la nada, mira, tengo tal problema o me están preguntando tal cosa, ¿qué crees que sea? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque tenemos esa relación que hemos desarrollado durante muchos años, donde tú sabes cuáles son mis destrezas, cuáles son las fuentes de información que yo manejo, y sabes que, uno, me conoces, dos, sabes cuál es mi background, sabes cuál es mi experiencia, tres, sabes que te respondo.
no Sobre todo esta última es bien importante para nosotros, o sea, claro, para todos los equipos, o sea, que tengas el nivel de respuesta expedito, o sea, en el momento. claro, totalmente, porque te puedo decir, mira, yo puedo llamar a tal persona, sabe muchísimo, pero si el tipo no quiere compartir su información, a menos que no le pagues, no me sirve. Claro. Claro. Entonces, esa parte de desarrollo de relaciones es extraordinariamente importante y es la base del éxito que tenemos en respuesta aquí en la ciudad de Houston. Todos nos conocemos, los que estamos metidos en administración y gestión de emergencia nos conocemos. O sea, tan simple como eso. Uno de los equipos con los que yo trabajo somos un grupo de casi 30 consultores independientes. ¿Pudiésemos montar una compañía nosotros mismos? Posiblemente. Sin embargo, cada uno tiene su propia compañía, su propia pequeña consultoría, donde, hey, necesito un tipo bilingüe, que uno de mis clientes está en México, necesitamos un curso en México. Bueno, llámate a Camilo, llámate a Daniel Banda. Coño, necesitamos un curso, me está pidiendo un cliente un curso en Chile de atención médica a pacientes hazmat. Mierda, yo no sé, pero yo conozco un tipo. ¿Verdad? Y así vamos, ¿no? Entonces, tenemos esa red de recursos, de personal, de equipos, de gente a quienes podemos traer, e incluso desde el punto de vista oficial, muchos de nosotros también somos voluntarios o somos reservistas dentro de algunas organizaciones y agencias. En mi caso, yo soy reservista de guardacostas, y cuando hay un evento donde se requieren ciertas cualidades que yo poseo, esa agencia inicial, porque tiene responsabilidad inicial, pide prestado mi recurso, el recurso Camilo, el recurso Joe Leonard, el recurso Daniel Banda, a la agencia, y por esas relaciones podemos hacer esa respuesta conjunta. ¿Tiene sentido? Excelente. Sí, seguramente, seguro que sí. Con toda razón, excelente. Okay. Bueno, vamos a ir avanzando entonces con el resto. Muy bueno. Entonces, esta parte quería hacer mención porque es interesante que siempre que hablamos de, oye, ¿qué avances hay en esta área de administración y gestión de emergencias? Bueno, quienes venimos desde hace algún tiempo en este mundo sabemos que no se llamaba administración y gestión de emergencias hace algunos años, se llamaba defensa civil y luego se llamaba protección civil. Y ahora lo estamos empezando a llamar administración y gestión de desastres. Y ahora nos damos cuenta que no solo desastres, sino también es incidentes y emergencias. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista profesional de formar a la gente que está entrando, a las nuevas generaciones que están entrando en este mundo, en esta especialidad? Es, uno, por un lado, está entrando gente con mucha mayor capacidad académica. Hace algunos años, quien era el administrador de emergencias o el jefe de defensa civil venía de bomberos, venía de policía, venía del mundo militar, y lo asignaban a una posición donde, para que no pierdas el contacto, o para dejar al amigo por ahí, tú sabes, no me pongas, no me des, ponme donde hay. Ese tipo de relaciones se jugaba mucho antes. No estoy diciendo que no se juegue todavía, ¿no? Sin embargo, está habiendo una tendencia por la misma necesidad de tener gente con mayor comprensión de los procesos de planificación, de la identificación de riesgos y peligros, análisis de vulnerabilidades, etcétera, etcétera, donde se ha ido desarrollando la profesión de gestión de emergencias. Entonces, voy a mencionar varias competencias profesionales, varias certificaciones y acreditaciones profesionales de carácter internacional. Esta es la más reconocida, la certificación profesional de la Asociación Internacional de Gerentes de Emergencia. Estas certificaciones no son fáciles de obtener. De hecho, si ves en la gráfica de la izquierda, en el logo de la izquierda, ese es el logo que se obtiene al ser un oficialmente certificado. Y
desde que se inició el proceso de certificación por esta organización, son 25 años. Sin embargo, somos 1.700 personas a nivel mundial que estamos certificados con alguna de estas certificaciones. Yo poseo la de certificación asociada porque no tengo un grado académico de alto nivel. Tengo todos los demás requisitos de 7 años de experiencia como mínimo, más cierto número de horas académicas o horas de formación y entrenamiento en gestión de emergencias, ciertos cursos de FEMA, ciertos cursos en administración gerencial, demostración de ciertas capacidades o ciertas experiencias, haber dado ciertos cursos, haber tomado un examen de 250 preguntas específicamente sobre gestión de emergencias. Entonces, hay una serie de requisitos que se deben cumplir en cuanto a horas académicas tomadas para poder aplicar. Luego, dentro del proceso de aplicación se incluye una tesis de por lo menos 15 páginas. Y luego de haber pasado todo esto, de haber demostrado todo ese montón de horas, haber demostrado la tesis, que la tesis sea recibida de forma meritoria, tomas tu examen. Sí. Una vez que cumples con todos esos requisitos, entonces sí pueden decir, te emitimos el certificado, eres un oficial certificado. Sin embargo, dura 5 años. Entonces tienes que renovar cada 5 años. Entonces cada 5 años tienes que demostrar que has hecho cierto número de horas, has hecho cierto número de actividades que benefician a la profesión de administración y gestión de emergencias, y tienes que demostrarlas ante un comité. Y este comité entonces emite una recertificación. Entonces es un proceso interesante, complejo. El proceso como tal dura aproximadamente 1 año en poner todo el paquete, todo lo que llamamos en algunos lados el baremo, la libreta de aplicación, la documentación que demuestra la experiencia que ellos requieren para luego presentar el examen. Y una vez que se pasa el examen, se emite la certificación. Es un proceso interesante, sin embargo, altamente meritorio. Cuando veas a una persona que tiene el CEM o el AEM detrás de su nombre, esa persona realmente sabe de administración y gestión de emergencias. Hay una sección internacional para América Latina, por cierto. Creo que hay 5 o 6 personas en América Latina que tienen esta certificación. Otra acreditación interesante, otras acreditaciones interesantes, las ofrece FEMA. FEMA ofrece 4 realmente procesos de certificación. El primero, bueno, el que no menciono acá es sumamente difícil. Creo que ahorita están en la 3ª o 4ª academia, que se llama la Academia Ejecutiva de Administradores de Emergencias. Y cada academia dura 2 años. Son 6 cursos que hay que tomar en FEMA. Cada curso es de 2 semanas. Y como es un programa relativamente nuevo, están tratando de formar gente de muy alto nivel, de alto nivel gerencial en cada estado. Entonces, cada grupo, cada cohort, cada clase son aproximadamente 15 personas seleccionadas de muy alto nivel, muy selectas de cada estado. Y hay varios cohorts que no tienen gente de estado. Texas acaba de graduar 2 este año, de 40 que hay en los Estados Unidos, 40 o 60 que hay en los Estados Unidos. Ese es el único programa que no mencioné, es muy nuevo, entonces realmente no estoy bien empapado en qué tan exigente es el programa, pero por lo menos el proceso de selección ha sido bien riguroso. En el caso del Master Exercise Practitioner, el MEP es un programa que es difícil de entrar, tienes un proceso de preparación con una serie de cursos de requisitos que piden, de los cursos de FEMA, de los cursos que se toman online. Tienes una serie de cursos que hay que tomar también en persona, y luego hay que ir al Instituto de Manejo de Emergencias en Baltimore, el Instituto de FEMA, por 1 año.
son 2 cursos que hay que hacer, 3 cursos realmente que hay que hacer allá en FEMA. Y luego te dan 1 año para poder diseñar y ejecutar un ejercicio funcional. ¿Recuerdan los ejercicios que les había mencionado antes? Un ejercicio de esos de gran magnitud donde uno tiene que demostrar que sigue el proceso del programa para desarrollar e implementar ese ejercicio. De nuevo, es un proceso bien exigente. Si ven a alguien con esas 3 letras al final, MEP, después de su nombre como título, es una persona que sabe de ejercicios. El MCP es el Master Continuity Practitioner, o el PCP, que es el Professional Continuity Practitioner. Estos son practicantes de continuidad de operación. Continuidad de operación y continuidad de negocio son 2 áreas muy relacionadas, sin embargo son un poquito diferentes. La continuidad de operación tiene que ver con continuidad de gobierno, cómo las funciones de gobierno funcionen sin interrupción, que eso es lo que hace esta especialidad. El practicante de continuidad se especializa en continuidad de operación gubernamental. Algunos de estos principios se aplican a continuidad desde el punto de vista privado. Pueden aplicarse, sí. Sin embargo, los específicos para continuidad desde el punto de vista privado es continuidad de negocios, y no hay obligatoriedad para negocios de mantener esto. Sin embargo, es altamente recomendado. En cuanto a gobierno, aquí en los Estados Unidos se pide a las agencias gubernamentales que tengan un plan de continuidad de operación. Entonces, esto es lo que hace el MCP o el PCP. Es un proceso también de un par de años de formación en esto. Y los programas de desarrollo profesional son una serie de cursos. El primer paquete es el programa de desarrollo profesional básico. Son, si mal no recuerdo, son 8 cursos que se toman online dentro de la página web de FEMA. Buscas IS, que es Independent Study, y puedes tomar una serie de cursos online que son gratuitos. El problema es que están en inglés. Acuérdense que FEMA es una agencia gubernamental gringa, por ende, ellos dan servicio a los gringos que hablan solamente gringos. Entonces, tenemos esa dificultad en cuanto a que no van a emitir esos programas en español. Si ves el programa de FEMA en español es porque esa persona o esa organización lo tradujo, pero no viene directamente de FEMA. Este programa es interesante porque desarrolla tus capacidades profesionales. Se enfatiza en procesos de liderazgo, toma de decisiones, manejo de comunicación pública, manejo de voluntarios. Luego tienes un programa, el programa avanzado, incluye metodología, incluye desarrollo de programas de capacitación y desarrollo de programas de ejercicios, que son 12 cursos más aparte del programa básico. Estos son programas interesantes, desarrollan una serie de destrezas y capacidades importantes dentro de que son aplicables a gestión y administración de emergencias, pero no directamente a gestión de emergencias como tal, sino desarrolla lo que se llaman las destrezas suaves, inteligencia emocional, capacidad de análisis y deducción, técnicas de liderazgo, técnicas de oratoria, técnicas de dirección, que son aplicables a tus funciones como administrador y gestor de emergencias. Fíjate que nos va a tocar en un futuro muy cercano tener que hacer 2 webinars más, porque uno es el liderazgo y otro es el de certificaciones, para poder ampliar, porque fíjate que el tiempo corre extremadamente rápido y estamos trabajando, hablando de certificaciones. Y uno dice, wow, o sea, ¿cómo meto? Y me imagino que eso es lo que estás pensando, ¿cómo haces para compilar todo lo que falta de lo que tenemos que manejar en este templo para decir todo lo que debes y que esto no se quede por fuera, porque esto es extremadamente importante, al igual que el liderazgo. O sea, y fíjense que apenas voy por la lámina número 12 de 35. Sí, por eso te digo, o sea, eso, ahí voy, o sea, todo lo que hemos estado hablando tiene tanto valor desde el punto de vista de lo que es lo novedoso del manejo de administración de emergencia,
que esto requiere que hagamos 2 programas más, y ya llevo uno de liderazgo montado aquí y otro del programa de certificación, para que podamos ir. De hecho, porque si nos quedamos aquí, bueno, vamos a pasar 2 o 3 horas y wow, qué chévere, pero el público también tiene cosas que hacer en nuestra audiencia. Quiero continuar un poquito. Esta es la última lámina en cuanto a la parte de certificación y acreditaciones, y luego voy a entrar a la parte de experiencias, de aprendizajes, de lecciones aprendidas en respuesta, y eso sí va a ser mucho más rápida, no voy a quedarme tanto. Pero sí quiero mencionar algunas cosas en la siguiente fase de qué pasó y qué aprendimos de allí. O sea, no voy a echar todo el cuento del desastre como tal, no voy a hacer una narrativa histórica. Sin embargo, quiero enfatizar en las lecciones más importantes que aprendimos de cada desastre. Porque vamos a verlo al final, una de las frases que utilizo muchísimo cuando hablamos de esto, una frase de Winston Churchill, el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, que decía, si tuviste una crisis, no dejes que pase en vano. Tienes que aprender de ella. Entonces, hablando de crisis, qué buena corrida aquí. Esta es otra acreditación internacional orientada más hacia el lado del sector privado, más hacia nosotros, a la parte industrial, que es de la parte de continuidad de negocios. Esta es un área de especialidad que es bien interesante en cuanto a cómo una organización privada debe mantener o debe estudiar sus propias vulnerabilidades y las vulnerabilidades de quienes la rodean para mantener su capacidad operativa, su capacidad de producir. O sea, no solamente, ok, si me afecta una inundación, que no me afecte mi planta ni mi proceso de producción. Sin embargo, mi proceso de producción puede ser interrumpido si mi cadena de suministro es interrumpida. Puede que no me pase nada a mí aquí, sin embargo, si un desastre afecta a la planta que me produce partes que yo uso para la producción de mi equipo, de mis servicios, entonces soy vulnerable. No voy a poder operar, a pesar de que el desastre no me impactó a mí directamente. Entonces, esa parte de continuidad de negocio es bien interesante, y hay subespecialidades, ¿no? Hay la parte de gestión de riesgos, que es mucho más desde el punto de vista de seguros y aseguradoras. Está la parte de ciberresiliencia o protección cibernética, seguridad informática, así como la parte de continuidad de servicios en salud, que ese es otro submundo, que es una especialidad bien interesante. Esta área es mucho más especializada, mucho más técnica. Esta es una de las áreas donde no me he querido meter mucho, sin embargo, quiero dentro de mis metas está el año que viene desafiar el proceso de certificación en continuidad de negocio. Bueno, metiéndonos a la parte de respuesta. Todo desastre tiene que dejar alguna lección. Y voy a hacer voy a irme ya para las siguientes láminas hablando sobre hechos, escenas o situaciones muy particulares que crearon cambios importantes desde el punto de vista de preparación y respuesta. Entonces, este es el Piper Alpha, que fue una plataforma en el Mar del Norte, a unas 20 millas, 20 millas en la costa de Aberdeen, en Escocia. En 1986 tuvo una falla, una serie de metidas de pata dentro del proceso, y nada, explotó. Hubo 165 personas a bordo. Uno de los RRB es una de las embarcaciones de respuesta a emergencia que estaba cercana, que respondió. Todo es el número de personas que estaba a bordo directamente involucrado. De ellos, 61 solamente sobrevivieron. O sea, se perdieron 104 personas en la plataforma que murieron por esta consecuencia de este incidente, y 2 personas en uno de los barcos de respuesta. Esta foto fue 2 horas en el incidente. Esta foto es 12 horas dentro del incidente. Esto nos da una idea de qué tan peligroso puede ser este mundo. Sin embargo, dentro de las lecciones aprendidas,
se desarrolló lo que se llama, se asignó la misión de investigación a Sir Lord Collin. Hizo un reporte de 345 páginas, una belleza de reporte en cuanto a los errores que se cometieron durante culturalmente dentro de la operación de la plataforma, así como durante la respuesta a la emergencia. Entonces, dentro de las lecciones que salieron una serie de regulaciones internacionales, así como la NFPA es el patrón estándar de respuesta a incendios en los Estados Unidos. OPITO es el patrón estándar para petróleo y gas dentro de los países del Mar del Norte, donde se establecieron una serie de criterios de perfiles de entrenamiento para el personal. Entre los tantos cursos o dentro de tantas prioridades está el entrenamiento, no en salón de clase, no en tomar un examen y ya demostrar el conocimiento, es demostrar destrezas, o sea, demostrar capacidades. Entonces ahí es donde vienen esos cursos de supervivencia en agua, con el helicóptero que tienes que voltear, poner patas arriba, de lanzamiento de botes de salvavidas. Hay una serie de horas crédito, horas de educación continua que son obligatorias, que deben ser renovables, los cursos de supervivencia para todo el personal que va a costa afuera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los procesos también, no solo de entrenamiento, hay una serie de requisitos desde el punto de vista de higiene, salud y ambiente. Está el famoso en el Reino Unido, el Mar del Norte, todos los que son operadoras en el Mar del Norte, que incluye Escandinavia, Noruega, Finlandia, Irlanda del Norte, Escocia, Reino Unido, Francia, Alemania, todo ese grupito por allá, lo que se llama el safety case. Cada plataforma, antes de incluso ser construida, tiene que presentar un documento, que es una carpetota, que identifica los riesgos y peligros y cómo prevenirlos, que van a estar en esa plataforma. Entonces, eso es presentado a las autoridades, es aprobado por las autoridades y eso es lo que da la aprobación para construir la plataforma y para que la plataforma opere. Esto deben ser renovados cada 5 años, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de criterios en cuanto a identificación de riesgos y peligros y en cuanto al entrenamiento mínimo que debe tener todo el personal que va a la plataforma costa afuera. Excelente. Creo que de aquí aprendimos un poquito también, ¿no? Todos recordamos, quienes estábamos en respuesta en alguna forma u otra en el 2001, lo que estábamos haciendo exactamente ese día. Entonces, ¿qué cosas aprendimos? Lo más importante, la lección más importante fue la interoperatividad. Bomberos trabajando por su cuenta, policías trabajando por su cuenta, guardacostas trabajando por su cuenta. El entrenamiento conjunto es extraordinariamente importante. O sea, toda esta serie de parámetros en cuanto a la interoperatividad y la reorganización de prioridades dentro de FEMA y dentro del Departamento de Seguridad Patria fueron consecuencias, entre otras cosas, del atentado sobre el World Trade Center. En cuanto a las experiencias que hemos aprendido de huracanes, bueno, Katrina hizo una gran cantidad de cambios. El impacto más importante además del impacto físico del huracán, fue después del 11 de septiembre, nuestro foco desde el punto de vista de preparación y capacitación, desde el punto de vista de gestión de emergencias, fue terrorismo. El foco principal de FEMA fue terrorismo desde el 2001 hasta el 2005. La naturaleza nos dio la jugada de recordarnos que existe algo más allá de terrorismo. No olvidemos que tenemos que planificar y coordinar y prepararnos para respuestas de cualquier tipo de causa. Entonces, la coordinación interagencial, el mejoramiento de la infraestructura, el entrenamiento para respuestas prolongadas. Siempre nos habían dicho que en un desastre de gran magnitud la comunidad tiene que estar lista para ser autosuficiente por 1 o 2 días. Eso, Katrina nos demostró que meses pueden durar antes de tener una cierta normalidad de nuevo en una comunidad. Entonces, importante también la participación comunitaria.
las comunidades vimos que se organizan de forma adecuada, pueden trabajar mucho mejor. Huracán Rita, fue en el 2005 también, demostró lo difícil que es hacer una evacuación masiva. Cuando alguien pregunta en los cursos HAZMAT, cuando decimos hagamos evacuación o refugio in situ, bueno, obviamente nadie ha tratado, nadie de los que pelean la opción de mantenerse en refugio in situ, esos que siempre dicen, no, pero que vayan a hacer evacuación. Obviamente esos nunca han hecho una evacuación. Evacuación es extraordinariamente, principalmente una evacuación masiva, es extraordinariamente difícil de lograr. Si no está, y mucho más cuando no está planificada y cuando no, porque no existe la infraestructura para manejar una salida. Esto es una de las vías principales. Para quienes han estado en Houston, esto es la I-10 saliendo de Houston. Si se dan cuenta, todos los canales estaban abiertos en una sola dirección. Esto es una carretera de 16 canales. Y aún así estuvo trancada por más de 16 horas. ¿Por qué? No existe en ese momento no existía la planificación ni la infraestructura para una evacuación masiva. De nuevo, la participación comunitaria demostró que es extraordinariamente importante cómo la comunidad puede organizarse para responder por su cuenta y ser autónoma hasta cierto punto. 3 años luego, después de Rita, nos vino Ike. Y Ike pegó directamente al área metropolitana de Houston. De nuevo, el proceso de planificación para evacuación fue diferente. ¿Por qué? Porque ya estábamos organizados en cuanto a cómo vamos a evacuar. No es 6 millones de personas que salgan al mismo tiempo. Es, ok, los que están en la costa salgan primero. Ok, las condiciones están dadas para que esta área también sea afectada, entonces ahora vayan ustedes para allá. Y de último, este grupo, y no solo identificar el orden de salida, sino también las condiciones que activen una evacuación más a tierra adentro, incluyendo la identificación de rutas para cada sector. Entonces, cada una de estas áreas está identificada o cada dirección está identificada por zona postal. Entonces, ¿qué mejor forma de decirte zona postal tal? Te toca salir a más tardar tal día, no salgas más allá de tal día porque no vas a poder salir, y vas a usar esta ruta. Los que están en esta zona salen hacia el norte, los que están en esta zona salen hacia acá, los que están en esta zona salen hacia acá y hacia el oeste. Entonces, de esa manera se evitó la sobresaturación de rutas y de hecho se hizo una evacuación masiva que duró menos de 6 horas con absoluto éxito. De nuevo también la coordinación entre diferentes agencias, esto es el Centro de Comando de Operaciones de la ciudad de Houston, y el uso de suministros para atención masiva a salud. Los 16 buses o buses ambulancia del sur de Texas fueron activados y trabajaron extraordinariamente bien. Cada uno de estos autobuses tiene capacidad para 16 pacientes, evacuar 16 pacientes de un centro hospitalario o de centros de cuidados para ancianos. Igualmente, la incorporación de los task force médicos, donde recursos de otras áreas del país fueron movilizados para apoyar las evacuaciones de ciertas áreas dentro del área afectada. Entonces, estos dos sectores de atención masiva a salud forman parte de los recursos nacionales de los que tenemos capacidad de activar dadas ciertas condiciones. Pero, de nuevo, la parte de planificación viene por la identificación de esos recursos y de esas condiciones. Igualmente, la identificación de recursos, por ejemplo, la Guardia Nacional, para la identificación, rastreo de personal, de gente que no tiene recursos para evacuar por su cuenta. Entonces, estos pueden ser evacuados a través de recursos del Estado, autobuses del Estado, ser colectados en ciertos puntos específicos, un punto de encuentro, y este grupo familiar es trazado con
sistemas de identificación como un grupo familiar y sabemos a dónde van, en qué autobús están, a dónde van a llegar, cuándo llegaron, etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso de identificación y traqueo de personal que nos permite no perder gente. Entonces, la evacuación masiva, ya en este caso sí hubo infraestructura significativa por las lecciones aprendidas. Deepwater Horizon, del derrame de BP. Otra gran lección en cuanto a capacidades. La lección más importante fue la cooperación interagencial. Diversas agencias, organismos privados y públicos trabajando conjuntamente para resolver un mal común. Como habíamos mencionado antes, la importancia de trabajar juntos es, si todos tenemos un enemigo común, ¿por qué no trabajar juntos? Entonces, eso fue una de las partes más interesantes de trabajar en el Deepwater Horizon. La administración de recursos, la capacidad de movilización de recursos que tuvimos en esa oportunidad fue extraordinaria. Igualmente, el desarrollo de nuevas tecnologías fue significativamente interesante. Se desarrollaron los capuchones de control de pozo, se sacaron 4 diseños diferentes, cada uno, de hecho, esos diseños nunca habían sido desarrollados sino hasta esta situación. Y a partir de allí se desarrollaron 12 diferentes diseños que están actualmente en servicio. El huracán o super tormenta Sandy fue un huracán que pegó en Nueva Jersey y Nueva York, combinado con un frente frío. Entonces fue un huracán más una nevada de 5 días. Uno de los desastres más caros que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Entre las tantas cosas fue que falló, primero, Nueva York no tenía identificado huracanes como posible riesgo. Luego, un huracán tarde en la temporada, ya cercano a noviembre, en condiciones de frío, donde una de las primeras cosas que se afectó fue la infraestructura eléctrica, hizo que la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey tuviera falla de energía por aproximadamente 12 días. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo evacúas a la ciudad de Nueva York? ¿Cómo evacúas a los edificios de Nueva York cuando no tienes ascensores, no tienes elevadores? Se hace complicado. Entonces, el manejo desde el punto de vista de participación comunitaria y coordinación interagencial fue extremadamente importante allí. Más reciente, Harvey. Cuando tienes que desarrollar un nuevo sistema de medición de lluvia, porque la que existía por 150 años se sobrepasó por más del doble, y esto hace que tu sistema de capacitación y planificación sea bien importante. La participación comunitaria. Tuvimos la participación de la famosa Marina de Cajun, la Marina de Luisiana. Botes, pescadores, cazadores y navegadores recreacionales con botes pequeños. Una flotilla de más de 500 botes pequeños vinieron desde Luisiana a prestar apoyo a Texas. ¿Cómo coordinas 500 botes que no son de ninguna organización, que no son de ningún grupo gubernamental, que no son de ningún cuerpo de respuesta, sino es gente que quiere ayudar? Esto hace que el manejo de voluntarios y la coordinación de recursos se hiciera sumamente interesante. Igualmente, el proceso de notificación a la gente, notificación y alerta. Más reciente, hablamos hace poco de el uso e integración del sistema de comando de incidente, no solo para condiciones de incendio. Les mencioné un poco jovialmente que usamos el sistema de comando de incidente en lo que está ocurriendo ahora. Pero ¿qué tal si tienes un incidente dentro de un incidente que luego se complica con otro incidente que ni siquiera está en tu zona, pero que se contagia a tu zona, donde tienes manifestaciones, disturbios, limitaciones en líneas de distribución, tienes escasez de recursos y además tienes una pandemia encima? Y además, la temporada de huracanes más activa en la historia. Toda la costa este y costa del Golfo de México en los Estados Unidos ha estado bajo amenaza de inundación esta temporada. Hemos tenido 29 huracanes o tormentas con nombre.
cómo manejas todo esto simultáneamente y sin descanso. Esto hace que el desafío sea mucho más interesante. Entonces, los procesos de respuesta múltiple, de preparación, de mitigación, hace que todo este proceso sea mucho más interesante. ¿Cuál es mi visión en cómo la respuesta, los procesos de administración y gestión de emergencia están cambiando y cuál es la dirección en la que se está yendo? Lo acabo de mencionar. Estamos teniendo mucho más énfasis en preparación y mitigación. Estamos tratando de desarrollar más capacidades, demostrar que la gente sabe qué hacer y cómo hacerlo. Ya no es solamente tomar un curso, es también demostrar que tienes las capacidades de hacer cosas. Hay mucho más énfasis en lo que llamamos el TIRA, es análisis e investigación de riesgos. Entonces, estamos haciendo nuestras respuestas y nuestros planes más basados en lo que realmente nos puede afectar, basado en la identificación, análisis de riesgos y vulnerabilidades de nuestra propia jurisdicción. Estamos haciendo mucho más integración en el tipo de respuesta a todo riesgo. No estamos especializándonos en responder solamente a huracanes, solamente a terrorismo. Estamos trabajando con procesos de capacitación e integración de las diferentes agencias en cuanto a capacidad de responder y manejar consecuencias. Un incendio de gran magnitud, una inundación de gran magnitud, un terremoto, una inundación, un tsunami, nos van a producir los mismos efectos. Nos van a producir fallas en abastecimiento, nos van a producir gran cantidad de gente afectada, van a producir limitaciones en las cadenas de suministro, va a producir gente refugiada con problemas crónicos de salud que no van a ser bien manejados. Entonces, ¿cómo manejamos todas esas posibilidades de forma simplificada? Es entendiendo que las consecuencias van a ser relativamente las mismas desde el punto de vista de manejo de multitudes. Entonces, esa integración es sumamente importante y hay mucho más énfasis en la profesionalización a través de certificaciones profesionales y en la tecnificación de la formación de la gente. La gente que está involucrándose en sistema de comando de incidentes, en gestión y administración de emergencias, es mucho más capacitada en áreas técnicas de los que habíamos empezado hace 10 o 15 años atrás. La gente entiende mucho más análisis de data, análisis de información ahora que hace 10 o 15 años atrás. Entonces, la tecnología está avanzando y estamos utilizándola de forma mucho más eficiente que hace 10, 15, 20 años atrás. Entonces, todos estos procesos de capacitación, certificación y énfasis y optimización de las capacidades de nuestra gente está siendo la meta en el proceso de gestión y administración de emergencias. No es solamente saber cómo utilizar el sistema de comando de incidentes y saber cómo operar un montón de radios. Estamos trabajando a nivel de tecnificación y formación de líderes. Formación de líderes que entienden una serie, los desafíos que están siendo confrontados en nuestras comunidades. Creo que este es el rumbo y la dirección en la que estamos yendo, porque definitivamente no podemos dejar que ninguna crisis pase en vano. Si no aprendemos de lo que nos está ocurriendo o de lo que le ocurre a nuestros vecinos y tomar previsiones para que no nos ocurra, y si nos ocurre, no nos impacte tan fuerte, entonces ahí es donde estamos fallando. Bien. Creo que con esto cierro. Lo que tenía que haber sido una hora nos extendió hasta casi 2. No, pero excelente, Camilo. Muy buena la presentación. Particularmente me quedo con eso de aprovechar la crisis, esa expresión que repetiste 3, 4 veces, que las crisis nos tienen que dejar algo y es importante que aprovechemos eso. Igual me quedo con los quiz, que no es quiz, sino view, que es las pruebas rápidas, o sea, someter de manera inesperada a los equipos de respuesta, a ver si están realmente preparados. Siento que eso es algo que nos va a permitir, como bien decías tú, capitalizar las áreas de oportunidad, o sea, saber dónde estamos fallando y cómo podemos mejorar el proceso mucho más. Igualmente me quedo con el tema de que si lo hacemos bien, algo malo estamos haciendo, porque ninguna emergencia, como bien lo decía, sale bien, o sea, ningún ejercicio, como bien lo decía, sale bien, o sea, si sale bien es porque algo no hicimos de la manera correcta y, por supuesto, lo que hicimos fue maquetearlo, como dice un amigo que está conectado, que es Jacinto Noel, pan y circo, o sea, hicimos pan y circo en la simulación, en el ejercicio, y realmente no lo llevamos a una realidad. Siento que hemos cubierto, ¿verdad?, bastante tiempo, pero como te dije hace como
unos minutos atrás. Tenemos 2 temas más que manejar. Pienso que está muy bien desarrollada la actividad. No sé si alguna persona quiere hacer algún comentario previo o alguna pregunta en particular. Puede abrir su micrófono y directamente preguntarle a Camilo con toda confianza. Como que quedó muy bien claro. Bueno, te comento que tenemos amigos. Dejamos dormidos. Sí, no creo. Pienso que todo el mundo está, porque fíjate que hemos mantenido el número 45, 38, 45, 38 personas en línea. Hay gente que ha tenido problemas de interconexión. Saludos, tenemos a Helio, a Jacinto, a Guayne, a Nacea, Larry Castillo, José Eduardo, Fernando Medina, Jesús Parra, Ángel Francisco Jiménez. O sea, tenemos muchísima gente amiga de muchos países que se han mantenido. De hecho, hay comentarios. Se me fue la luz, pero ya estoy buscando cómo volver a entrar, porque en Latinoamérica sucede mucho eso, porque la luz hay ausencia de energía eléctrica y se caen los sistemas y la gente vuelve a reincorporarse. Pero siento que hemos cubierto la meta. Particularmente entiendo que estos son temas a lo mejor un poco más escabrosos porque tienen mucha literatura que manejar. Se hacen un poquito pesados si no sabemos lo que se está hablando, pero has hecho bien digerida la actividad. Y vuelvo y te repito, te comprometo para 2 veces más. O sea, tenemos el de liderazgo, que tenemos que manejarlo muy pronto, y el que está asociado a los programas de certificación, que es importante porque, para hacer un poquito de historia en esto, una de las primeras cosas que nosotros tenemos o empujamos es eso, la capacidad de la gente de certificarse, o sea, de calificarse y de manejar competencias profesionales, porque eso es lo que nos permite a todos, a ti, a mí y a todos los que hacen vida hoy en esta sala, poder manejarnos de manera homologada. O sea, que cuando lleguemos a cualquier país, hablemos el mismo idioma, hagamos las mismas cosas, entendamos sobre todo lo que el otro quiere hacer y podamos manejar el problema que el otro tiene. El inicio de la conversación, cuando hablábamos de los riesgos urbanos, que implica que el mismo riesgo nos afecta a todos y que de una vez por todas debemos todos por igual atender el evento de manera mancomunada, es el principio del sistema de comando, de entender que esto funciona, que es un proceso validado, que está internacionalizado, y que en nuestros primeros pasos, y le vuelvo a hacer la cuña a Jacinto Noel, cuando nos sentamos en San Bernardino a hacer tarea con él, entendimos desde muy pequeños nosotros que esa era la ruta, que ese era el camino, y hoy seguimos haciendo historia y escribiendo las líneas del sistema de administración de emergencia. Totalmente. Si tienes alguna otra cosa que comentarnos. No, hay mucho. Aquí hay mucha tela que cortar. De verdad. De hecho, una de las clases que estoy tomando, no me he graduado todavía en la licenciatura, a pesar de que me presentaron como licenciado. Me graduó para mayo, si todo va bien. Estoy tomando dentro de la subespecialidad en psicología aplicada, estoy tomando clases de administración y gestión de emergencias. Y casualmente mencionaba en una de las clases esta semana que yo tengo 25 años haciendo administración y gestión de emergencias. Tengo algunas de las certificaciones más altas que se pueden lograr en esta área de especialidad. Sin embargo, sigo aprendiendo, sigo encontrando recursos, herramientas cada vez que estoy en clase. Y estoy en clase con gente que está apenas empezando y pueden mostrar alguna herramienta. Por ejemplo, lo de las líneas de vida es algo que acaba de salir. Hoy, por cierto, FEMA presentó el bosquejo de el manual de estrategias para mejoría de relaciones público-privadas, que es una de las áreas donde FEMA ha estado muy atrasada, pero vemos que es una gran necesidad. Hay muchísimos recursos para respuesta, mitigación y recuperación que solamente el sector privado los tiene. Y no habíamos visto eso, o sea, no lo hemos visto desde el punto de vista de una agencia gubernamental diciéndote, hey, sector privado, sector público, acuérdate de tus socios dentro del sector privado que tienen recursos, tanto materiales como especialistas, que saben mucho más que tú sobre esto. Por ejemplo, creo haberte lo comentado hace un par de años,
una de las primeras visitas que yo hice al centro de control al centro de integración multiagencial del Estado, es decir, el Centro de Control de Operaciones del Estado. Una cosa que me llamó muchísimo la atención esa primera vez fue dos escritorios. Los dos eran de las dos cadenas de supermercados más importantes del Estado, H-E-B y Kroger. Yo decía, pero ¿qué demonios hace un supermercado aquí en un centro de control de emergencias? Y me dicen, viejo, ¿quién maneja suministros? ¿Quién maneja agua? ¿Quién sabe cómo contar botellas de agua? ¿Quién sabe cómo contar bolsas de hielo? ¿Quién sabe cómo llevar las bolsas de hielo para todos lados? ¿Quién tiene locales en todos lados? ¿Quién tiene estacionamientos gigantes donde puedes poner cosas allí? Algunas de estas cadenas también tienen farmacias, tienes pañales, tienes enlatados. Ellos saben cómo manejar eso, en vez de poner a 4 bomberos a tratar de contar latas de sardina. Deja que los que saben cómo contar, cómo mantener inventario, cómo distribuir, cómo manejar galpones de comida, hagan lo que tienen que hacer. Acércalos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, tienes toda la razón. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que llega la cosa más fácil. Sí, es así. Fíjate, vamos a hacer una cosita. Todos, por favor, los que estamos en sala, prendan su cámara para que tomemos una fotografía de todo el grupo y podamos evidenciar pues que estuvimos aquí. Mientras tanto, le vamos dando las gracias a Camilo, hermano. Esta es tu casa. Cada vez que pueda, cada vez que pueda, no, ya te tengo comprometido para 2 cosas. La audiencia lo va a reclamar y eso es importante porque todo esto se graba y se va a montar en la red. Va a estar en el canal de YouTube de ASA Internacional para todo aquel que quiera verlo. Pero de verdad que me siento bien complacido por tu participación, por la participación sobre todo del público, porque logramos capitalizar de 40, ahorita estamos en 36, pero llegamos a 45 personas en sala, escuchando tu ponencia, la información, y siento que cumplimos la meta del día de hoy, que era dar información basada en temas de administración. Obviamente, si queremos ahondar un poco más en esto, a los que nos ven en las redes hoy día, busquen nuestros canales de información y por allí le podemos suministrar mayor información, entrenamiento, ponencias, sesiones, ejercicios, o sea, todo esto que hemos estado hablando hoy. Y vuelvo y repito, me quedo con los wikis. O sea, es excelente esa postura de hacer pruebas rápidas de los sistemas de emergencia para ver cómo funciona. A cada uno de los que estuvo presente les va a llegar por correo electrónico su certificado de asistencia. Gracias a todos por estar, por participar. Y bueno, una vez más, les damos las gracias desde ASA Internacional. Camilo, no te vayas al final para que conversemos 2 cositas, tú y yo ahí con Jesús. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, todos los que estaban en línea. Cuídense mucho y vamos a ver un videito final de la información de la empresa y cerramos con eso. Excelente, muchas gracias. ASA Internacional, Departamento Certificador Autorizado SFFMA. ¿Quiénes somos? ASA, Departamento SFFMA, División Internacional de ASA, Compañía Anónima. Somos una empresa líder en el mercado con desarrollos en seguridad industrial, manejo de riesgo y control de emergencias. Trabajamos programas de formación, certificación y calificación profesional en modalidad presencial y en línea, avalados por la Asociación Estatal de Bomberos y Jefes de Bomberos de Texas, de acuerdo a las necesidades de su organización, empresa, brigada, departamento de bomberos o primeros respondedores. ¿Qué hacemos? Brindamos formación en las áreas de brigadas de emergencia, soporte básico y avanzado de vida, extinción de incendios, rescate, materiales peligrosos y administración de emergencias, todos en sus diferentes niveles de estandarización de acuerdo a las normas NFPA. ¿Dónde estamos? Nuestra organización tiene base comercial operativa en 8 países de América Latina, donde hemos desarrollado actividades formativas en el marco de la acreditación de competencias profesionales, utilizando como estándares de aplicación los códigos que la NFPA establece.
ASA Internacional, Departamento Certificador Autorizado SFFMA, donde estar preparados siempre marcará la diferencia.